Te voy a presentar. Bien, para el día de hoy nos convoca esta conferencia gratuita de regulación afectiva, psicopatología e implicancias en psicoterapia infanto-juvenil, donde estamos obviamente aquí en este momento con la psicóloga Lucía Puentes Matamala, quien es parte del Diplomado de Salud Mental y Psicopatología 2024 y quien hoy día nos viene a ilustrar esta linda clase magistral, esta conferencia gratuita en el cual lo que vamos a hacer es que, bueno, en el momento del cierre, digamos, del término, vamos a poder tener en cuenta todas las preguntas para poder ir respondiendo y teniendo en consideración y responder a los participantes que están acá junto a nosotros. Ya somos 182 personas, así que, Lucía, te voy a dejar aquí ya la posibilidad de que puedas compartir tu pantalla y comenzar con tu presentación. Vamos para allá. Bueno, muy bien. Ahí se ve muy bien, solo que hay que agrandar un poquito. Bueno, Estoy ahí. ¿Estamos, parece? Checar aquí sí, algunas cosas. Deme un ahí se ve un segundo. poquito. A ver un poquito cómo está. Vamos a ver. Bueno, es un placer para mí hoy día hablar de este tema. Fue también todo un desafío poder ver qué pongo, qué incluyo, qué no, para esta hora que tenemos para comentarlo. Así que bueno, espero que lo disfruten. Vamos a hablar de regulación afectiva, psicopatología e implicancias en la psicoterapia infantil-juvenil. Evidentemente, cada uno de los temas que vamos a hablar aquí los profundizamos mucho más yo y mis otros colegas en el diplomado. Así que, bueno, espero que alguno de ustedes a lo mejor se motive y puedan acompañarnos ahí también, que siempre en estas tres versiones anteriores ha sido un placer compartir con todos los estudiantes. Vamos entonces. Bueno, cuando hablamos de salud mental infanto-juvenil, tenemos hartos conceptos que podemos traer, ¿cierto? Para empezar a reflexionar acerca de cómo mantener, sostener, promover esta instancia, ¿sí? De salud mental de los niños y adolescentes, que también podemos mirar que post pandemia se ha visto tan afectada, ¿m? Aún más que lo que ya conocíamos antes. Y en ese sentido, al menos yo quiero destacar la relevancia eh, de la regulación emocional, ¿sí? En la salud mental, de la regulación emocional individual, de la autorregulación que surge siempre en un contexto, ¿sí? Que surge en este contexto de la regulación interactiva, ¿cierto? Con las figuras cuidadoras, y en ese sentido nos aparece ya este otro concepto que está más a la izquierda, del apego. El apego que nos permite a los adultos regular, ¿cierto?, la emocionalidad de nuestros niños y en ese sentido irles dando un sentido a quienes son ellos, para que puedan ir entendiendo también sus emociones y de esa manera ejerciendo un desarrollo más menos sano, ¿cierto?, en las diferentes posibilidades en que se va configurando esa interacción y esos apegos entonces. También tenemos ahí este concepto súper interesante y relevante también, que algo vamos a tocar hoy día, de la mentalización, ¿cierto? Este apego surge, y esta regulación emocional también, todas ahí van de la mano, entramándose, surgen a partir de la posibilidad de ser mentalizado por otro, ¿sí? Y ese otro generalmente es nuestro cuidador, son nuestros cuidadores principales, ¿verdad? Yo existo y tengo conciencia que existo en el mundo a partir de primero ser percibido por otro y ser espejado por otro, que el otro me vaya mostrando lo que yo soy, lo que yo veo, lo que yo proyecto, etc. Y esto nos va a permitir ir entonces integrando la posibilidad de mentalización de uno mismo, ¿cierto? De pensar sobre mis propios pensamientos y también la del otro. Y en ese sentido favorecer las interacciones que, miren cómo ya vamos ahí uniendo todas estas interacciones, esta posibilidad de pensar sobre mí mismo y sobre el pensamiento del otro, me permite regularme con un otro también, entender la regulación o desregulación del otro, la sintonía, la desintonía, ¿no? Y entonces también, en paralelo, ¿cierto? Todo entramado empieza a surgir esta conciencia del self, ¿no? En la conciencia que el niño va desarrollando en un entorno social acerca de quién es él en el mundo, ¿sí? Cuál es el significado que se va atribuyendo a sí mismo a partir de lo que le transmite su entorno inmediato. Ujú.
por ahí una imagen, ¿cierto? Que a veces ocultas tanto tus emociones, ¿cierto? Se va a estar guardando una emoción así hacia adentro para que nadie las vea, que ni siquiera las ves tú. Entonces vamos viendo también ahí cómo el tema de la autorregulación a veces se puede dar de diferentes maneras, de maneras más adaptativas o menos adaptativas, y evidentemente cuando a veces no las podemos ver nosotros también, nos lleva más a desadaptarnos y a la aparición consecuente entonces de la psicopatología. Cuando hablamos de regulación afectiva, quise traerles también este experimento que a lo mejor algunos hayan visto, del Still Face Experiment, ¿sí? Que nos habla de cómo esta regulación interactiva se da desde la temprana edad, ¿cierto? Este experimento lo hacen con niños de hasta un año aproximadamente. Se da de manera interactiva, ¿cierto? Donde tanto el niño como los padres, en este caso se hace con una madre, pero también después les dejo unas imágenes al menos para que ustedes, si las quieren buscar. También se hace un experimento con los padres, ¿no? Entonces, si hablo de la madre, me refiero a los padres, ¿ya? Y en esta interacción, ¿cierto? Ambos tienen un rol relevante, ¿sí? Tanto el niño es capaz de activar al otro, ¿cierto? El cuidador, y el cuidador también al niño. Entonces, eh, vamos a mirar aquí qué ocurre a propósito de los errores interactivos, de las descoordinaciones, de cuál es el impacto que genera esta descoordinación afectiva en el desarrollo del niño, ¿ya? Y también qué pasa con la posibilidad de las reparaciones interactivas. No sé si voy a poner esto y ustedes van a escuchar, así que me cuentan el tiro ahí por el chat, si es que están escuchando, ¿no? Voy a ponerle play. Vamos a ver. ¿Escucha? No, no se escucha, Lucía, pero se ve la traducción. No sé si puedo hacer algo aquí para que se escuche o lo... Al momento tienes que volver a compartir tu pantalla y ahí colocar compartir Ah, tienes sonido razón, más también. chiquitito. Sí, claro, tienes que colocar el cuadradito de sonido cuando vayas Ahí a está, compartir de nuevo tu perfecto. pantallita. Ahí está. Eh, Tiene esa Mira, pantalla de deja de compartir la pantalla, Lucía, por favor. ¿sí? Sí, deja de compartir la pantalla. Espérame, Sí. That they get from ¿ahí the no se escucha world todavía? Ahí around sí, them. Ahí, This is something ahí sí that se escucha. ya, ahí vamos. Ahora no babies sé por qué se ve un cartelito arriba negro. extremely responsive. Ahí, Eso, eso, puedo tirar más eso, arriba. eso tíralo más arribita Ahí porque está tapando. tapando para eventualmente alguna información que haya después. Pero no. To the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world Perdón, pensé que me mutear a mí nomás. around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes when they don't get the normal reaction,
They react with negative emotions. They turn away. They feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Me mantengo así nomás, ¿cierto? Ya. Bueno, ¿qué les pareció el video, no? Vemos aquí cómo se da esta interacción relevante en cuanto a mantener las emociones reguladas en esta diada. Y es bien interesante lo que pasa cuando la madre se queda inexpresiva, ¿cierto? Cuando no hay, ya dejan de tener esta danza afectiva entre ambos y la madre no responde y esto empieza a generar estrés en el niño, que también, bueno, este experimento lo podemos pensar también que cómo se dará esto en mi paciente, cómo se dará esto en los niños más grandes también, y en los adultos, ¿por qué no? Y de esta manera podemos mirar cómo el niño va incorporando ciertos patrones procedimentales, ¿cierto? Como este saber implícito de lo que ocurre, de lo que puedo esperar de una relación con mi cuidador principal, ¿sí? Y que evidentemente este saber que, con lo que cuento en esta relación en este saber procedimental, en esta relación, es algo que va mostrándome quién soy, ¿cierto? Eh, qué puedo encontrar en la relación con los otros, de qué dispongo, ¿cierto? Cuando me vinculo con un otro. De esta manera vemos que la regulación afectiva y la regulación afectiva en la interacción surge como un principio organizador central del desarrollo humano, de la salud mental y de la salud, perdón, de la motivación humana. Babies this young. Quiero pasar para el lado y no. Ahí sí. Tratemos de separar estos conceptos, aunque a partir de este video que vemos también, vemos que están súper unidos, ¿ya? La autorregulación afectiva emerge en el comienzo de la vida, ¿cierto? Los bebés sienten estas sensaciones que pueden parecer un poco amenazantes inicialmente porque obviamente no las conocen, y empieza a surgir esta percepción de un estado interior. Y frente a eso, bueno, la existencia del otro en la regulación interactiva, pero también empiezan a aparecer comportamientos no verbales en búsqueda de esta autorregulación, que son, ¿cierto?, como más arcaicas, propias de su desarrollo, como tocar el propio cuerpo, chupar el dedo, desviar la mirada, y esto puede considerarse como ciertas estrategias autorregulatorias de los afectos, ¿cierto?, en una búsqueda de retornar a la tranquilidad, de bajar la ansiedad a niveles que sean más tolerables. ¿Sí? Entonces surgen aquí estos mecanismos defensivos y fantasías del bebé, según también plantea Bibi y Lachman. La integración de estos estados afectivos del infante en la organización del self, en la organización del sí mismo, es un proceso que es fundamental en términos del desarrollo y la capacidad de autotranquilización emocional, ¿verdad? Entonces, esto también lo vamos viendo en la medida que van creciendo, en cómo va el niño desarrollando esta capacidad de buscar su propia calma, ¿cierto? O de dejarse llevar también por esas emociones y sentirse sobrepasado. Esta posibilidad de la autorregulación solo es posible tras la experiencia de haber sido regulado por otro, ¿verdad? La autorregulación se da a partir de la regulación interactiva. Y miramos un poco esta regulación interactiva, es la capacidad de autorregulación afectiva del niño surge a partir de esta regulación interactiva, como decía, existente entre los vínculos tempranos del niño. Y esto va permitiendo que de manera gradual y progresiva el niño vaya haciendo ciertas interpretaciones de las relaciones, de lo que puede esperar.
De esta manera, vemos que estos dos procesos se influencian mutuamente, por eso decía antes que los vamos a separar para efectos de irlos comprendiendo, pero siempre están en interacción. Y obviamente incide en la formación del apego del niño con sus cuidadores, donde el niño internaliza, ¿cierto?, un proceso de regulación mutua. Por esto es tan relevante que tengamos en mente el trabajo con los padres cuando trabajamos en infanto juvenil, porque puede ser también una gran exigencia el esperar de que el niño logre regularse, que el niño cambie su conducta, si no estamos considerando cómo está dándose esta regulación interactiva entre los cuidadores y el niño. Se observa una habilidad desde bebé de ser parte activo de la interacción. Vieron en el video cómo esta pequeña trataba ahí de llamar la atención de la madre, le apuntaba hacia un lado porque ella tiene ya un registro, ¿cierto? Tiene un saber implícito de lo que puede hacer la madre, de lo que puede esperar de ella. Entonces aparece la frustración cuando eso no ocurre, porque todos necesitamos como poder prever lo que va a pasar y eso le permite regularse. Entonces también los niños tienen un rol activo en esta danza de regulaciones interactivas. Y en el transcurso del desarrollo óptimo del self, en gran medida el niño hace suyas estas funciones regulatorias, ¿cierto? Se va identificando, las va integrando, estas regulaciones que son llevadas a cabo por los cuidadores. Miremos un poco las imágenes, ahí les dejé unas imágenes donde aparece la misma investigación, pero con padres, ¿ya? Y es la misma respuesta. Entonces, también en esto me gusta mucho acentuar de que esto es tan importante considerarlo con las madres como con los padres, ¿cierto? Son los cuidadores. Por años, ¿cierto? Se ha atribuido mucha más importancia a la madre, la investigación es más con la madre como cuidadora principal, pero ambos son cuidadores principales y por suerte cada vez más tenemos esta posibilidad de la parentalidad compartida, ¿no? Complementaria. Miren ahí también lo que pasa con esta mamá que está mirando el celular, que también es algo tan actual, ¿no? Muchas veces ya no son los niños nomás los que a veces se abstraen por el celular, también los adultos y cuidadores en este caso, los cuidadores que no necesariamente son los padres, a veces son las asesoras de hogar, que también se quedan al cuidado de los niños y también puede pasar esto, ¿no? De que sin pretender hacer este experimento, pasa lo mismo, pasa lo mismo. Está un adulto que se desconecta de mí, está este error interactivo y el bebé también se desespera un poco. Esa es una imagen también de este video que surge ahí, también esa guaguita más pequeñita todavía se desespera y grita y todo. Entonces, la regulación afectiva interactiva es la capacidad de regular los propios estados afectivos en y a través de la interacción con otras personas. ¿Sí? Abajo porque me va a tomar los títulos. Los procesos de regulación interactiva van entonces a ampliar las posibilidades de que el niño pueda autorregularse, ¿sí? Debido a la disponibilidad de los recursos conjuntos de la diada. Evidentemente, los adultos le pueden ir mostrando al niño otras posibilidades, ¿cierto? De regularse a sí mismo, de regularse con los otros, de distraerse incluso. Y la regulación diádica de los estados afectivos permite a los individuos experimentar, expresar y hacer un uso más adaptativo de sus emociones, de poder utilizarlas de mejor manera para nuestro beneficio. Las estrategias de regulación afectiva de la diada, sean óptimas o no, se producen en cómo el individuo maneja su experiencia afectiva en otros contextos. Entonces también sabemos que esto que el niño va aprendiendo en esta relación van a ir a reproducirse también en las relaciones posteriores durante su desarrollo. Probablemente ahí es cuando, como nosotros los vamos a conocer, ¿cierto? Cuando ya están poniendo en acción todo lo que han aprendido en estos primeros años. Voy a invitar a Inés Di Bartolo en esta parte, ya, una autora argentina que nos habla mucho del apego, para referirme al apego y el desarrollo emocional. La potencia, entonces, también a partir de lo que estamos hablando, de la figura de apego está en dar seguridad, ¿verdad? En generar calma al bebé, en ayudarle a regular esa emoción en los momentos donde hay mucha intensidad, ¿cierto? Es esperable que si está llorando, nosotros como adultos vayamos a tratar de regularlos, a acoger, para tratar de entender qué es lo que necesita. Con esa figura de apego se alcanza la extraordinaria sensación de sentirse sentido
por ellas, por estas figuras, padres o madres, ¿cierto? Entonces, con esta figura de apego se establece una interacción reguladora que le permite al niño procesar y manejar las emociones. En este sentido, el adulto es base para poder salir a descubrir el mundo y a la vez es refugio cuando me siento inseguro y necesito de restablecer mi seguridad, ¿verdad? La regulación emocional es un proceso diádico, entonces, que se da a través de la conexión y las respuestas sensibles de la figura de apego. Hablamos aquí de este otro concepto importante, la sensibilidad parental, de ser sensible a lo que le pasa a mi hijo. Cuando un bebé nace, carece de toda capacidad de regularse, evidentemente, por eso es que hablábamos antes de que la manera de internalizar mi capacidad de autorregulación es solo si he sido regulado por otros antes. En eso es interesante mirar las expectativas de los adultos a veces con los niños, como ya, pero cállate, ¿cierto? Pero debería quedarse tranquilo, siéntate, como tratar de aquietarlo, cuando, si tenemos en mente la etapa del desarrollo que tiene ese niño, a lo mejor el niño necesita moverse, ¿sí? Necesitamos incorporar como esas necesidades motrices también de los niños como parte de lo que tenemos que esperar de ellos. Entonces, ¿cómo le pedimos a lo mejor ese nivel de regulación a un niño que necesita de esto otro? Inicialmente, entonces, requiere regular sus necesidades físicas, pero gradualmente se van incorporando cada vez necesidades que son más complejas. Y en ese sentido, la respuesta de la madre y del padre van teniendo que ampliarse. Ante este desafío como padres de ir ampliando también esta respuesta, hay que mantener una fuerte conexión con uno mismo. Y aquí entra un gran desafío, ¿sí? Porque también nosotros tenemos nuestras historias, dolores, bloqueos, también hemos hecho nuestros mecanismos de defensa a propósito de nuestras relaciones con nuestros cuidadores. Y esta conexión con uno mismo aquí no es para conectarse con lo que uno necesita ya, ¿sí? Sino para conectarse con lo que uno necesitaría si fuera bebé, ¿ya? Ahora desde él. Entonces, en este sentido, el conectarnos con cómo lo vivía yo, cómo será que lo vive el otro, no es cómo lo vivía yo, entonces lo está viviendo así, mi hijo, ¿no? No, no, es como para tratar de, el remontarnos a nuestra infancia también nos sirve para poder conectarnos con más o menos a esa edad, cómo pensaba yo, cómo sentía, ¿ya? Nos acerca un poco más a poder mentalizar o ser sensible a las necesidades de ese hijo. La madre entonces le presta su mente al bebé para ayudarlo a organizar y a modular sus emociones. Miren qué interesante, ¿no? Aparece como un yo auxiliar. Le presta un poco su mente para decir, tienes hambre, ¿cierto? Y empezamos a verbalizarle al bebé con esta maximización de las expresiones que le hacemos muchas veces a los más pequeñitos. ¿De qué le pasó? ¿Tiene frío? ¿O tiene pena? ¿Sí? Y este proceso también de maximizar la expresión es muy reguladora del bebé. Esto le llamamos espejar, ¿cierto? Como hacer como un espejo de lo que nosotros estamos viendo, lo que le pasa al bebé. Y eso va ayudando a que el niño vaya pudiendo entender lo que le pasa primero y necesita entender lo que le pasa para poder regularlo, ¿verdad? Si no sé qué me pasa, ¿qué voy a regular? ¿Cómo lo regulo? ¿Sí? Se produce así la internalización de este proceso de regulación emocional. Miren qué maravilloso. El apego prosigue a lo largo de la vida, incluyendo, ¿cómo se esta cuestión, Adrián? Si me ayuda. No sé, Oye, eso te ¿dónde? iba a decir. Hay una barra ahí que parece que es la barra de Zoom. Ahí, déjala ahí. Barra de Zoom. No, está bien, ahí moviste no, hay un cuadro que está ahí como ese que estás tocando está como Stop, ¿y qué interfiriendo en la dices? diapositiva. Sí, pues eso es que no sé cómo sacarlo, Mira, porque hagamos una cosa. Deja de compartir y vuelve a compartir, ya, por favor. Porque a veces por lo general aparece esa barra cuando hay muchas pantallitas abiertas. a ver. Ay, 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 acá, pausa, stop, Yes. ahí. Ya, ahora vuelve a compartir, por favor. No, sigue apareciendo un cuadro ahí. ¿Tienes algo más abierto aparte del PPT? Yo creo que sí. Porque es como que hay una superposición de otra pantalla anteriormente. Todo lo Quizás anterior, alguno, SAP tenía abierto. claro, todo lo que esté abierto va a generar esa interferencia en la pantallita. Entonces, creo que podríamos.
Mientras tanto, les recuerdo que vamos a compartir después la grabación en el canal de YouTube y les vamos a avisar a través de un correo electrónico, al igual que la certificación. Y en un ratito más va a salir el link de asistencia para que estén al tanto en el chat y pinchar el... ¿Cuál está ahí? Sigue apareciendo la barra. Sí, no sé qué pasa. Ahí, No me había ahí está pasado para antes. arriba. Como que desaparece de repente, pero ahora no me desapareció más. Bueno, Ya, aquí ahora se démosle. fue para arriba. Bueno, avancemos. Entonces, ante este desafío como padres hay que mantener un... No, esto ya se los había dicho, la pego. Me perdí un poco. Sí, ya, gracias. El Habías apego terminado en entonces, esta diapositiva. sí, sí, sí. El apego sigue a lo largo de la vida para que luego entonces vayamos ampliando estas relaciones. Una breve revisión de los tipos de apego. El apego seguro, ¿cierto? ¿Cuál es la parentalidad asociada que vemos aquí? No, voy a hablarles un poquito del cuadro igual, como que mire la hora y trato ahí de, mi mente ahí trata de apurarse un poco, pero ya, me lo tomaré con calma. En el apego seguro tenemos unos padres, ¿cierto?, que responden a las conductas de los bebés de manera contingente, ¿cierto? A sus conductas reflejas, afectivas y condicionadas de los niños, están atentos a lo que a ellos les pasa, son capaces de confortarlos, por tanto, cuando sea necesario, según lo que el bebé va mostrando, lo que el niño va mostrando. Entonces son padres que son capaces de animar, de interactuar con el niño, que se dan esos tiempos significativos porque sienten que el niño lo necesita también, a propósito de ver qué es lo que creo que el niño puede estar necesitando, ¿sí? Entonces aparece aquí de nuevo el concepto de la sensibilidad, sus señales emocionales, esta habilidad de apaciguar y también de modificar su conducta cuando sea necesario. Ujú. En general, encontramos que estos padres tienen buenos recuerdos de las experiencias de apego, de sus propias experiencias de apego. ¿Y qué pasa aquí? El niño, a partir de todas estas conductas, va internalizando un modelo mental de seguridad, ¿sí? De disponibilidad permanente del cuidador. Por eso sabe que si va a hacerle gestos, si necesita algo en el futuro también, si se cae, ¿no? Y lo llama, es probable que venga. Él tiene seguridad de que puede contar con eso. Por tanto, su capacidad de exploración en el ambiente es sin problema, ¿ya? Mientras el cuidador esté presente, ajustándose más o menos bien a los cambios. Eh, en cuanto al estrés, señaliza de manera clara y directa los afectos y espera ser reconfortado, ¿sí? O sea, no es que no se estresen, también se estresan y lo muestran claramente. ¿Mm? En cuanto al apego, ellos sí buscan reasegurarse por este contacto. Si se sienten inseguros, si se activa el apego, ya que es esta sensación de inseguridad, ellos sí tienen la fuerte impresión de que van a ser reasegurados, ¿no? Y continúan explorando. Luego, pueden continuar. Las emociones, se registran emociones, también se registran emociones negativas, pero no hay una desorganización radical en eso. O sea, también se pueden enojar, molestar, hacer sus berrinches, pero luego se pueden organizar y continuar la vida. En el apego ansioso ambivalente, la experiencia de seguridad no se ha logrado generar como un patrón consistente de respuesta, ¿sí? Por tanto, no existe una predictibilidad y ahí se nos inmiscuye, ¿cierto?, la ansiedad. Entonces, en la exploración surge una conducta exploratoria y de juego que es limitada. El niño está preocupado, le cuesta relajarse, porque esta está como ansiedad probablemente de separación. En cuanto al estrés, se estresa bastante, tiende a angustiarse mucho porque no sabe bien si va a poder tener la contención del cuidador. Sus intentos de calmarlo no suelen ser tan eficaces, los intentos de calmarlos del cuidador. Y en cuanto a las emociones, el niño parece hipervigilante a los estímulos emocionales. Él necesita entonces maximizar la expresión, la hostilidad parece un poco más inflexible, o un llanto continuo, ¿sí? Es como que las emociones se le escapan, tiene que actuarlas harto para asegurarse, ¿no? Esperablemente de que va a seducir al cuidador para que le pueda poner atención. Entonces, encontramos aquí cuidadores con una conducta un poco más errática, cambiante, inconsistente, que la mayoría de las veces no responden de la manera que los niños necesitan. Vemos aquí una sobre o una subresponsividad, ¿sí? Responden demasiado y a lo mejor no tanto lo que el niño necesita o responden mucho menos. Entonces el niño finalmente no logra predecir cómo van a responder los cuidadores y eso le genera conflicto, ansiedad, rabia. Y el ansioso evitativo encuentra la seguridad en la distancia emocional con el otro, ¿sí? Aquí hay una desconfianza de que el otro me pueda ayudar. No tengo la duda, tengo la desconfianza,
¿cierto? La exploración surge con excesiva autonomía, así anticipa el rechazo, ¿cierto? Evita los estímulos, no explora mucho. En cuanto al estrés, se hiperregula. Hay una hiperregulación de sus afectos, tiende más a guardarlos, reprimirlos. ¿Por qué? Porque no espera que el otro lo ayude a regularse, entonces como que se las tiene que arreglar solo. Puede no buscar el contacto con el cuidador, porque hay esta experiencia y esta expectativa de que no sirve mucho. Entonces, como que está la sensación de que nunca es suficiente, se siente medio abandonado. Hay una autosuficiencia extrema, compulsiva. La emoción aquí surge desde la dificultad en la representación simbólica de las emociones. No es que no se angustie, es que esta angustia no está simbolizada. Muchas veces aparece desde me duele la guata, ¿sí? Me acuerdo de algunos pacientes que verbalizan como ya más grandes, ¿no? No sé, yo un año con esta angustia, no, no con esta angustia, perdón, con este dolor en la garganta y no sé por qué. Y muchas veces lo han llevado al médico, a otras profesionales, ¿cierto? Sin entender que esto tiene que ver con una angustia constante, ¿verdad? Porque no la han simbolizado. Hay un registro de que algo le pasa en mi cuerpo, pero muy desconectado de la emoción. Aquí los padres son cuidadores que han rechazado las señales afectivas, lo que finalmente se convierte en castigo, ¿cierto? Como que mostrar las expresiones afectivas es como castigado. El niño aprende que la expresión de los afectos es contraproducente por esta falta de disponibilidad emocional. Hay una aversión al contacto cercano. Y finalmente el apego desorganizado, el más complejo y el que más se asocia con psicopatologías también. Aquí no se ha internalizado seguridad, ¿cierto?, en el entorno. La exploración es con excesiva autonomía porque se evita un conflicto. En cuanto al estrés, se desorganiza, golpea su cabeza, hace palmeteo, se queda congelado, ¿cierto?, como bloqueado. Aquí la conducta de búsqueda de apego es más incoherente, asociado que en etapas tempranas la misma figura que ha sido amenazante y maltratadora también es su sostén, ¿sí? Hay una expectativa de no encuentro mientras él está necesitando ese encuentro. Por tanto, la emoción es desregulada, errática, surge desde la impulsividad, etc. Este tipo de apego se asocia con parentalidad, donde más desde el abandono severo, el rechazo continuo, suelen existir aquí problemas graves como el abuso físico, sexual, etc. Junto con esto, entonces, encontramos la sensibilidad materna y paterna, que define Ainsworth en un primer momento, ¿cierto?, como la habilidad de percibir las señales del hijo, ¿sí?, y luego de interpretarlas. Cuando hablamos de interpretar las señales del hijo, también vamos a pensar en este concepto de mentalización y responder adecuadamente a sus necesidades. Eh, Esto es crucial, ¿cierto? Para también ayudar a poder dar una respuesta contingente y adecuada al bebé, ¿cierto? De cómo percibimos lo que le pasa y cómo interpreto lo que le pasa. Muchas veces ahí nos ocurren cosas a los padres o a los padres de nuestros pacientes, ¿cierto? En cuanto a que se nos puede atravesar, no sé, venir emociones muy intensas a nosotros. Tal vez nos contagiamos a veces de la emoción de los niños y es difícil interpretar de manera adecuada y podemos interpretar eh, equívocamente la conducta del hijo, del niño, como, ¿por qué me hace esto a mí? ¿Cierto? Me pegó porque no me tiene ni un respeto, más allá de ir a interpretar, ¿será que necesito otra cosa? Por ejemplo, ¿qué me quiere comunicar con esto? La interacción sensible en los primeros años provee un contexto de aprendizaje donde el funcionamiento psicológico del niño va adquiriendo niveles más elevados de estructura y de organización cada vez, ¿cierto? Se va complejizando. Tenemos entonces a la madre y padre sensible con esta capacidad de captar una amplia gama de emociones en su hijo. Aquí es súper importante esto que le decía del espejarle las emociones, entonces tienes frío, tienes hambre, como de ir mostrando lo que tiene, cuando abre la boquita también uno le abre la boquita igual, como de ir haciendo despejo, que también en la medida que van creciendo está súper importante el poder seguir verbalizando lo que les pasa para ayudar a simbolizar esas emociones que el niño no necesariamente, obviamente por su desarrollo, comprende todavía lo que es. Entonces también el poder ir verbalizando cuando son más grandes, siempre en realidad, pero seguir haciéndolo cuando están un poco más grandes. Entiendo que tengas pena, ¿no? Como de poner en palabras lo que al niño le va pasando.
Ahora, cuando hablamos de la madre o padre sensible, es importante tener en mente este concepto de la madre suficientemente buena de Winnicott, o los cuidadores suficientemente buenos, podríamos decir, a propósito de que el niño no necesita una madre perfecta, un padre perfecto, también necesita o es saludable que existan momentos en que no está disponible, porque eso también le ayuda al niño a autorregularse, a no esperar también ser ideal como sus padres o madres. Padre o madre no disponible, que están cuando están emocionalmente replegados, ¿cierto? Este momento ahí cuando estamos pegados en el celular, desconectados, o también desconectados emocionalmente por una irritabilidad importante. Aparece la indisposición a atender a las necesidades del niño o de la niña. Y este el que debe adaptarse a la madre. O sea, el niño tiene que adaptarse a la madre, ¿no? Como si la madre, no sé, voy a dormir ahora, así que quédense ustedes, y la madre se va a dormir porque ella necesita, y bueno, el niño de 3 años a lo mejor queda ahí dando vueltas, ¿se fijan? No, es al revés la cosa, aquí, no está disponible. O también puede aparecer con la minimización de los afectos negativos. Esto de pensar, está llorando por capricho, me quiere manipular, no voy a dar mi brazo a torcer, etc. O los regaños frecuentes. Bueno, tenemos también la madre o padre hipervigilante, que tiene que ver con la sobreprotección. Vemos una respuesta mal ajustada o adaptada a las emociones negativas del infante. Se contagia fácilmente de la angustia del niño, entonces el niño se cae de esa angustia y la madre también se angustia, o el padre se angustian, o se anticipan a cosas como angustiantes que les podrían pasar. Hay una parentalidad entonces angustiosa y más rígida en ese sentido. La madre o padre ambiguo, que es amenazante y protector a la vez, que tiene que ver con el apego desorganizado. Bueno, tenemos algunas investigaciones que nos muestran cómo los tipos de apego y las regiones cerebrales están asociadas a la experiencia emocional y a la regulación. O sea, también esto no es algo que solamente lo vemos en la conducta, sino que ha estado súper estudiado desde lo neurológico, y también ahí en el diplomado se profundiza más. Este concepto lo quiero mencionar, ¿cierto? Pero también luego lo desarrollamos más en el diplomado, de mentalización, que es la capacidad, o función reflexiva parental también la menciona Fonagy cuando se refiere a esta capacidad desde los padres, es la capacidad de interpretar el comportamiento propio y o de los otros a través de la atribución de estados mentales. Como si vemos aquí estas imágenes, en la de arriba, tenemos a esta niña que pareciera que le está como hablando a su padre, ¿cierto? Y el papá está conectadísimo, ¿lo ven? Ven su cara, como está súper atento a tratar de entender, ¿no? A lo que le está pasando a su hija, de conectar, de escuchar. Eh, Nos permite reflexionar sobre la propia experiencia, esta mentalización. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy actuando así? No siempre actúo de esta forma, ¿sí? Así como también del comportamiento del otro, como aparecen ahí en las imágenes que están intentando mentalizar a sus hijos, donde lo más importante aquí no es hacerlo perfecto, como decíamos antes, sino que tener la intención, ¿sí? De ir y hacer algo para poder mentalizarlo. Tengo tu mente en mi mente, es el mensaje que aparece desde esta capacidad, ¿sí? Que podemos ir desarrollando, y que también no es que si tenemos esta capacidad de mentalizar, es que todo el tiempo estamos mentalizando, también a veces fallamos en esa mentalización. Mi mamá piensa que existo, luego existo, ¿sí? Así de importante es la mentalización, que en el fondo esto pienso, luego existo, no solo porque pienso, yo pienso porque alguien me mostró que yo pensaba, mi mamá piensa que yo existo, o mi papá piensa que yo existo, y eso me hace sentir que existo también. La mentalización es esencial para muchas cosas, para el desarrollo del sentido de sí mismo, del sentido de sí mismo en esta familia, en este mundo, la capacidad de ser parte de interacciones sociales constructivas también, desde la empatía, desde el entender mi impacto en el otro y el de los otros en mí, para las mutualidades de las relaciones, a propósito de lo que decía recién, para darnos un sentido de seguridad personal, de saber cómo funciono, de hacer estas metacogniciones, ¿no? Pensar sobre lo que pienso, sobre lo que siento, y nos permite entender nuestras reacciones y las de los otros, ¿cierto? Entendiendo que están motivadas por estados mentales internos. Surge aquí dos capacidades centrales también dentro de la mentalización, que es la capacidad imaginativa, ¿cierto? Que es esto de imaginar los estados internos que están a la base de los comportamientos y las reacciones de los demás. ¿Qué habrá pasado? ¿Sí? A lo mejor se enojó, a lo mejor está triste. Imaginar. Y la capacidad interpretativa como una manera de comunicación, ¿sí?
sobre las intenciones, los deseos o pensamientos que están a la base de esto de la conducta del niño, ¿cierto? A lo mejor me pegó mm, porque quiere estar conmigo, porque quiere jugar, pero como es pequeño todavía, hoy a veces lo hace, no sé, de estas maneras, no quiere llamarme atención. Bueno, también entendiendo, si vamos viendo la autorregulación y la regulación interactiva, entendemos que no solamente se da en la diada padre-hijo, madre-hijo, sino que la mayoría de los niños, muchos niños crecen en familia, ¿cierto? Y vamos a encontrar entonces de esta perspectiva familiar que los vínculos familiares actúan como una matriz intersubjetiva, ya no solo entre dos, sino que entre tres, entre más personas, que posibilitan este desarrollo biopsicosocial, ¿ya? Según nos plantea Stern. Y desde aquí quiero mencionar este concepto de la intersubjetividad, que pone de relieve la importancia de la otra edad en la construcción del self, ¿sí? Emile Sedio Bleichmark, en el año 2000, es psicoanalítica, ella comienza a plantear, ¿cierto?, de que no es importante nomás lo intrapsíquico, como siempre se entendió desde el psicoanálisis, sino que el desarrollo se da en el encuentro de las dos mentes intrapsíquicas que se da en la intersubjetividad y lo que ocurre en la relación, ¿sí? Bueno, el concepto de matriz intersubjetiva nos cuenta que el desarrollo se produce entonces en esta matriz relacional, en un continuo diálogo co-creativo con otras mentes, ¿sí? Es el espacio en que las mentes en interacción adoptan su forma presente y que involucra un saber procedimental, ¿cierto? En el sentido de que aparece este saber implícito, de cómo funcionan las relaciones entonces. Y en esta matriz es que emerge, surge, se co-construye y se modifica también la experiencia de sí mismo y de los otros en un modo de estar con, ¿sí? De cómo voy entendiendo yo qué son las relaciones, cómo voy entendiendo yo que yo puedo relacionarme con los otros, puedo regularme con el otro o puedo regularme eh, a mí mismo. Aquí un poco en imágenes, esto que les contaba del campo intersubjetivo, eh, donde el mundo intrapsíquico del niño sí existe y lo vamos a mirar, lo podemos mirar en realidad, depende del enfoque, y también tenemos este mundo intrapsíquico del adulto, y que en este encuentro sea este campo intersubjetivo, ¿cierto? Donde se comparten acciones entre ellos, emociones, pensamientos, y por el lado del niño aparece la representación del niño sobre el otro y sobre sí mismo, y el padre también va a tener la representación del padre sobre el hijo y sobre sí mismo, que va a influir en esta interacción, y que también, en el caso del padre, van a influir además las representaciones de sus historias vinculares pasadas, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en mente, que si bien no está ahí el abuelo, de alguna forma, como él pudo autorregularse en esas interacciones, regularse con los otros, los tipos de apego, relaciones, fue mentalizado, ¿no? Todo eso, ahora es parte como de su hándicap, ¿cierto? O sea, como de su mochila, ¿cierto?, que trae para interactuar con el niño. Entonces, la organización del mundo interno del infante se desarrolla a través de la intersubjetividad, siempre en relación con los otros. Por tanto, ya podemos ir pensando, bueno, ¿cómo intervenimos aquí en la relación, ¿cierto? No podemos seguir trabajando solo con el niño, eso ya no nos funciona. Necesitamos entender que esto está en la relación y que nuestro paciente entonces muchas veces queda ahí, en la relación, ¿no? O que si trabajamos a solas con el niño, ya es una manera de trabajar, ¿cierto? Pero también tenemos que ir citando a los padres para ir también apoyándonos, entendiendo de que el niño no se va a regular solito porque nosotros trabajamos una vez a la semana con ellos, ¿verdad? La capacidad de mentalizar pasa a existir a través de la experiencia del niño o de la niña, de que se ha reflexionado sobre sus propios estados mentales, de que ha sido sentido por otro. La relación entonces está como una fuente fundamental del desarrollo del mundo interno, por eso es que estamos diciendo de que no nos queda otra que intervenir ahí. El trabajo con los padres entonces es el que hace que trabaje la terapia. Veamos aquí qué pasa con la disregulación afectiva y la psicopatología. La disregulación afectiva ocurre por estos desencuentros, ¿cierto? A partir de las perturbaciones o las deficiencias en las experiencias con las figuras significativas tempranas, con padres o madres habitualmente, los cuidadores. Surge así el concepto de que los estados mentales patológicos pasan a ser entendidos como sistemas inconscientes rígidos de autorregulación, ¿sí? Al niño le está costando a lo mejor regularse de otra manera a partir de esta internalización que va haciendo de la regulación interactiva.
Veamos. Entonces, así como veíamos antes desde la sensibilidad, la interpretación del padre-madre determina la respuesta. Entonces pensemos en cómo vamos a interpretar esta imagen de esta niña que se tira al suelo, hace ahí unas expresiones motoras importantes. Eh, Puede ser que desde la disregulación un padre, un cuidador pueda decir, qué malcriada, qué desobediente, ¿cierto? No sé si les suena que pase algo así. No me hace caso, ¿no? Y eso va a generar un tipo de respuesta, ¿sí? Si yo estoy interpretando el comportamiento del bebé, el del niño en este caso, como desde acá, desde la desobediencia, desde juzgar la conducta que está teniendo en ese momento, la respuesta del cuidador también va a ser coherente con eso. Probablemente me voy a enojar, le voy a hablar firme, ¿cierto? Fuerte, y voy a desconectarme un poco más, ¿no? ¿Será que eso regule el afecto de esta niña? Si le digo, qué feo lo que estás haciendo, mira el comportamiento, mira el señor que está mirando. ¿Mm? Qué desobediente, nunca me haces caso. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces te he dicho ese tipo de intervenciones que pueden ser una respuesta que a veces den los niños? ¿Será que le regule? Bueno, observamos aquí también qué pasa con la sensibilidad más paterna. Hay una falla en la mentalización, no estamos pudiendo pensar qué procesos internos, ¿cierto?, están llevando a que mi hijo actúe así. Entonces, si yo como adulto me desregulo, favorezco la desregulación del niño, ¿cierto? O el bloqueo de mi hijo. Ahora, veamos otra opción. Si la interpretación es un poco más distinta, si logramos mentalizar un poco más al niño y nos detenemos un poco más. Vemos aquí, tal vez quería jugar conmigo y busca llamar la atención. Tal vez se sintió muy frustrado porque ella en verdad quería, no sé, ver tele y tal vez yo se lo pagué muy rápido. ¿Qué necesita? Tal vez tiene sueño, ¿cierto? A lo mejor ya pasó la hora de dormir y yo me puse a hacer otras cosas y en realidad no la atendí para dormir. Eso va a generar, esa interpretación va a generar una respuesta distinta a la anterior, ¿verdad? Que también va a ayudar de mejor manera a regular a este niño. No es que no le dé rabia, no es que no le frustre, es que nosotros podemos acoger y darle un espacio a esa emoción para ayudarle a regular. Y ese patrón de poder ayudarle a regular también va a favorecer de que el niño vaya progresivamente internalizando un patrón de si esto me calma. Yo cuando me enojo no es eterno, ¿cierto? Mi madre, mi padre, mis cuidadores me van entendiendo, pudiendo ayudar a ver cómo lo hago esto en la vida. Entonces también esta posibilidad de ser regulado por otro le va entregando una información de sí mismo más adaptativa, ¿sí? Y también de la relación, la confianza de que puedo ser regulado por otro. Bueno, podemos encontrar aquí situaciones de descoordinación emocional mutua, ¿cierto? En esta ausencia de motivación compartida por mantener la conexión, como aparece un poco en la imagen, cada uno en la suya. Nos cerramos un poco frente al otro, perdemos momentos también, elegimos no compartir esos momentos, lo que genera una experiencia de soledad indeseada del niño frente a experiencias emocionales que son intensas, que abruman al niño y que también podemos pensar lo que es del apego evitativo que veíamos, ¿no? Que si me siento abrumado, no, me las arreglo solo, ellos están en otra. Y las consecuencias que podemos pensar de eso también, ¿no? Patológicamente hablando. La comodidad de los cuidadores con su propia afectividad, la capacidad de tolerar las emociones también del cuidador, es el factor primordial que les permite enfrentar y manejar las emociones del niño, sin experimentar la ansiedad que los puede llevar a interrumpir el contacto emocional con este. O sea, si yo como adulto, cuidador, no puedo tolerar la angustia, ¿cómo voy a poder acoger la angustia del otro? Si yo me angustio mucho porque mi hijo se cayó, porque le puede pasar algo, no sé, tal vez esa angustia va a hacer que se active mi apego y yo voy a actuar desde esa angustia. Entonces no voy a poder pensar bien, me va a costar mucho más trabajo el poder acoger a ese hijo, el poder mentalizarlo, ¿sí? Entonces también es importante siempre revisar la posibilidad de autorregulación del adulto, el cuánto yo me permito vivir esas emociones, ¿no? Y ojo ahí con las emociones que están como truncadas a propósito de los traumas infantiles, de las situaciones no elaboradas. La regulación teádica no puede funcionar de modo óptimo en ausencia de una responsividad y disponibilidad emocional plena. Y en tal circunstancia, el niño intenta reparar la falla regulatoria interactiva. ¿Por medio de qué? De la exclusión defensiva
de determinados afectos, ¿cierto? Entonces, si me enojo con ese padre, a lo mejor no, porque yo sé que a lo mejor la consecuencia de eso puede ser nefasta. No quiero perder ese contacto, entonces mejor me las arreglo solo. Evitación crónica de la experiencia afectiva, dando paso entonces a la psicopatología. Un Focha, el 2001. Les hablé antes de la madre buena no perfecta, que tiene que ver con este concepto de Winnicott, de cuidador suficientemente bueno. Dije cuidador, le decía Donald Winnicott, se refería a la madre en específico, pero vamos a ampliar. El factor más importante que hace posible la evitación de la psicopatología, entonces, es la seguridad de un vínculo de apego que incluye un cuidador que pueda regular o favorecer la regulación de los afectos del niño. Y entonces, y esto es fundamental, por eso lo subrayé, reparar las fallas regulatorias que se producen en la relación. O sea, vamos a entender de que van a haber fallas, de que no siempre estamos conectados con el niño, no siempre lo vamos a estar regulando, a veces no alcanzamos a regularnos nosotros y luego nos damos cuenta, ¿no? Como, ay, le hablé tan feo, le grité, esperablemente nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta y eso obviamente genera otras consecuencias. Pero la posibilidad de tomar conciencia de esas fallas regulatorias nos permite la posibilidad de reparar, que también puede venir una reparación desde el niño y desde el adulto. Así, un cuidador que promueve un apego inseguro muestra una participación mínima impredecible en los diversos tipos de procesos de regulación de la activación. En vez de modular, entonces, induce niveles extremos de estimulación y activación. ¿Por qué nos cuesta responder a las expresiones emocionales de los hijos? Muchas respuestas, ¿no? Yo espero poner aquí varias de ellas. Primero, y uno que ya he mencionado un poquito antes, la historia internalizada, ¿cierto? Nosotros también fuimos hijos, también tuvimos frustraciones y traemos ahí un estilo de vincular, ¿no? Que está en este saber implícito de nuestra experiencia. Entonces, se nos confunden las necesidades del niño y las necesidades propias. Nos desregulamos y en vez de poder regular al niño, le gritamos a lo mejor o actuamos de maneras de nosotros regular, o no le hablamos más para uno regularse, ¿sí? Entonces, si nuestro apego está muy activado, probablemente no vamos a poder acoger bien lo que le pasa al niño y ayudar a regularse, sino que vamos a estar centrados en regularnos nosotros mismos. Nos contagiamos de la emoción del niño, también puede ser, ¿cierto? Que si el niño está enojado, yo también termino enojándome, ¿no? ¿No han visto eso? ¿Les ha pasado alguna vez? O si mi hijo tiene pena, yo termino llorando con él, o también me apeno mucho y actúo desde la pena. Esto tiene que ver con las hormonas espejo, ¿sí? Los sistemas de apego del padre activado también, ¿no? Como me siento inseguro, tal vez soy mal padre, ¿no? O no debería haberle enseñado esto a mi hijo, ¿sí? Como cuando aparece la culpa, se nos activa el apego, y nos cuesta también más responder desde ahí. La expresión ambivalente de los niños en desarrollo. Muchas veces los niños también no son tan claros, no es así como que, a lo mejor tiene pena, hijo, tienes pena, ¿no? Ojalá sea siempre tan fácil, pero la vida es mucho más compleja que eso, y en eso la expresión de los niños a veces también es poco clara. Pensemos en los adolescentes, por ejemplo, que a veces dicen, no, yo no quiero que vayan a verme, y luego cuando los papás no van, ¿por qué no fueron? No sé, pues nos dicen a los psicólogos, se me viene aquí la imagen como de un ejemplo, de una situación real donde decía, yo les dije, pero tú le dijiste que no te fueran a ver. Sí, pero ¿por qué me tenían que hacer caso? Yo soy el papá, ellos deberían saber que yo sí necesitaba que estuvieran ahí. Muchas veces hay expresiones ambivalentes, o esto de este ejemplo que les di antes como de la pataleta porque el niño quiere atención, ¿cierto? No siempre los padres pueden entender esa comunicación como poco clara, ¿no? Que tienen los niños a veces a propósito de que están en desarrollo. Creencias erradas también nos hacen que sea difícil responder a las emociones de nuestros hijos, como él me está manipulando. O él cree que tiene que tener la razón, no le voy a dar la razón. Él debería poder, ya a esta edad ya debería poder hacerlo solo. También eso es algo que muchas veces los padres esperan que sean más autónomas más pronto de lo que su desarrollo les permite. O ella ya debería obedecerme a estas alturas. También el desconocimiento de lo que es esperable a la edad del niño. Por eso es que es importante conectarnos con nuestro niño interior o también estudiar, leer un poquito acerca de qué puedo esperar o no de mi hijo a esta edad. Ejercer estilos autoritarios de crianza o estilos muy liberales de crianza. Los estilos autoritarios de crianza son aquellos que más se asocian con psicopatología en diversas investigaciones. Y por otra parte, los estilos muy liberales es algo que a los niños y adolescentes les encanta un rato, pero también
que les hace sufrir mucho, porque cuesta más encontrar los límites de hasta dónde yo puedo actuar, entonces también cometen más errores, ¿no? Pueden estar más expuestos al sufrimiento y a la ansiedad de no estoy seguro qué es lo que tengo que hacer, ¿no? A distorsiones cognitivas más autocentradas, por aquí los padres que tal vez tienen muchas carencias, ¿cierto? Afectivas, que en realidad están esperando ellos ser reconocidos. Mira todo lo que hago por ti, o esperando que también ellos tengan más la atención o el reconocimiento de los niños, cuando probablemente es al revés, ¿no? De lo que se requiere. La dificultad de reconocer la secuencia pensamiento, conducta y emoción. Entender que la conducta no vamos a quedarnos nomás ahí. Esta conducta es porque algo está pensando, sintiendo el niño. El poder tratar de entender, ahí, de mentalizar esa secuencia también nos va a aportar el poder comprenderlo mejor y por tanto si no lo hacemos nos va a costar más leer sus emociones. Y evidentemente la dificultad de los adultos para ver otras perspectivas diferentes de la propia. Por tanto, en el trabajo con los padres, primero, les hablaba antes de cuando los padres se les activa el apego y desde ahí no pueden pensar bien, ¿cierto? Entonces, primero debemos validar a este padre o madre en la intervención para que él baje su apego activado, ¿cierto? Para que vuelva a sentirse más seguro. Si se siente cuestionado, más va a estar con el apego activado, tratando de defenderse, ¿cierto? Buscando su propia seguridad. Entonces, si nosotros le ayudamos a bajar el estrés, vamos a poder favorecer que él pueda pensar mejor, conectarse con lo que realmente su hijo necesita. La mayoría de los padres, si no todos, tratan de hacer lo mejor que pueden, ¿sí? Pero también si a ellos se les reactiva su historia, evidentemente es más difícil poder manejarse y a veces le estamos pidiendo que se ponga en el lugar del niño cuando ni siquiera pueden ponerse en su propio lugar, ¿sí? Entonces, decir algo así como comprendo que debes estar sintiéndote estresado, si esta es una situación que es compleja de manejar, yo en tu lugar creo que también me podría sentir de manera similar. Ahí aparece un poquito la capacidad imaginativa, lo pueden obviamente decir de otras maneras, pero mostrándole como que podemos imaginar que esto es difícil para ellos. Y luego, ¿qué crees que le pasa a tu hijo que lo lleva a actuar de esta manera? También ayudando a que podamos pensar juntos a interpretar de una manera más saludable de cómo lo viene haciendo. Bueno, mencionar también que el miedo y la culpa son los enemigos número uno de la parentalidad efectiva, porque inhiben de forma severa la capacidad de mentalización. Otros indicadores de dificultad de la mentalización en los cuidadores, centrarse en la conducta observable del niño, ¿cierto? No en los estados mentales, como decía antes. Se portó mal, ¿por qué te portas mal? Y todo eso, versus ¿qué se portó mal? ¿Qué hizo? ¿Qué quiere decir este comportamiento? Tendencia a culpabilizar a los y las niñas, señalando la falta percibida por sobreverbalizar lo que se espera de él, ¿cierto? Como mostrarles el error, en vez de mostrarle antes, a ver, espero que lo hagas de esta manera, ¿te parece que lo hagamos así? ¿Sí? No hay clara conciencia del efecto de sus actos en la experiencia del hijo, y esto también es fundamental, ¿cierto? El que los padres también puedan ver, que puedan tener conciencia de esta regulación interactiva, que lo que ellos hacen también tiene un efecto en el niño. Muchas veces están más como evaluando hacia afuera, no pudiendo evaluar tanto hacia adentro, y en eso es súper importante tenerlo en mente en terapia. Entonces, favorecer esta función reflexiva, que puede ser también desde el activar el sentido del humor, para mirar otras posibilidades, para tomárselo con más calma, para bajar el apego activado, la capacidad de flexibilizar la conducta, de flexibilizar las emociones, perspectiva evolutiva, mantener una perspectiva evolutiva, cómo ve la realidad ese hijo, qué vive ese hijo en esta situación, ver las conductas como una comunicación, ¿cierto? Más que quedarnos en evaluar la conducta, el ver qué me está comunicando con esta conducta. ¿Por qué le está pasando esto ahora? Actuar sin certeza, ¿sí? Yo sé que tú quieres hacer esto, yo sé que tú lo haces porque quieres hacerme enojar. No tenemos la certeza, no estamos en su mente, la mente del otro es opaca. Entonces es importante actuar desde la ingenuidad, ¿cierto? El tratar de acompañar, de regular, de contener, ese es el objetivo, ¿cierto? Desde la función reflexiva parental. Y conectar sus reacciones emocionales con el hijo, con su propio pasado relacional. Es decir, revisar nuestra historia, mirar que si nos duele mucho, si nos cuesta mucho algunas cosas, ¿será que solo es del niño? ¿Cuánto habrá mío también aquí? Entonces, esta regulación interactiva se da en una sincronía y coordinación que favorece la calidad del cuidado, pero estas coordinaciones solo se dan en un 30% de las interacciones y el otro 70% hay descoordinación. O sea, la mayoría del tiempo estamos descoordinados, pero así que también esto es bueno, ¿no? Porque de pronto uno puede estar pensando, chuta, yo cuántas veces no estoy haciendo esto que estamos hablando como cuidador. Pero bueno, lo importante es que está esa posibilidad de la reparación.
Algunas dificultades centrales que se ven en esta desregulación interactiva son los afectos no etiquetados y sin simbolización. Lo vemos mucho en terapia, ¿cierto? Que es fundamental el que podamos ayudar a ponerle nombre a lo que les pasa, ayudar a que los padres también puedan etiquetar lo que les pasa, verbalizar las emociones, los pensamientos, mantener una buena comunicación, para que el niño también pueda ir simbolizando. Esto que les decía antes, que se me venía a la mente un paciente que estuvo un año más o menos con un dolor de garganta y no sabían por qué era. Creo que hasta le sacaron las amígdalas. A propósito de lo mismo, pero el dolor se mantuvo. Luego fue entendiendo que eso era la angustia, ¿sí? Bueno, primero era la angustia, todo era angustia, y luego también pudimos ir poniéndole nombre a estos diferentes angustias, ¿no? Que de pronto le daba miedo, de pronto se frustraba, de pronto, y qué cosas le iban frustrando, y así, como ampliar también el lenguaje de las emociones para poder simbolizarlo. La experiencia de confusión y dificultades en la regulación, que ya les hemos dicho, dificultades para entrar en la propia experiencia, ¿sí? ¿Qué me pasó de comprenderme, de ver otras opciones, y en la experiencia de los otros? Y las fallas en la construcción del sí mismo, ¿no? En cuanto a exceso de proyecciones o distorsiones de quién soy yo, ¿no? Y aparece un yo más peyorativizado o más idealizado. Aquí un poco en imagen lo que pasa desde estas coordinaciones y descoordinaciones. En la izquierda tenemos el apego seguro, ¿sí? Entonces se da una coordinación de emociones positivas que son más significativas, ¿no? Que ocurre la mayoría de las veces, pero también ocurren ocasionalmente estas descoordinaciones, ¿cierto? Y generar una emoción más negativa. Aparece aquí, desde el apego seguro, una lectura de las intenciones del cuidador, ¿sí? El niño dice, mi padre no siempre es así, me dijo algo feo, pero yo no creo que mi papá piense eso de mí. El niño va pudiendo también reparar, no solamente el adulto que repara y que va y dice, hijo, igual se me pasó la mano delante, lo siento, ¿ya? Que es la posibilidad de reparar desde el cuidador, pero también está la posibilidad de la lectura de las intenciones del cuidador, porque hay una internalización de este saber implícito. Yo creo que mi padre no lo haría en condiciones normales, estaba tan enojado que mira lo que me dijo. Y aparecen así estas reparaciones interactivas, generando una emocionalidad más positiva, ¿cierto? La posibilidad de reparar. Y desde otros tipos de apego más ansioso y desorganizado, encontramos igual momentos de coordinación de las emociones positivas, pero aparece más fuerte este error interactivo, ya de las emociones negativas, se da con mucha más frecuencia. Y aquí no tenemos esta lectura de las intenciones, porque cómo el niño puede leer algo que no ha estabilizado, no ha internalizado como algo estable, como un patrón. Entonces se da esta ceguera mental del cuidador. Me dijo que yo, no sé, era pesado, soy pesado. Él cree que yo soy pesado. Entonces se dan estas descoordinaciones de manera crónica, generando una emocionalidad crónica también negativa, que puede dar paso a diferentes patologías o sensaciones desagradables, ¿no? Como la desesperanza aprendida, ¿sí? La depresión, la falta de agenciamiento, que es esta capacidad como de actuar del niño, de tomar decisiones, de atreverse a enfrentar el mundo, trastornos ansiosos, imagen de sí mismo deterioradas, etc. Bueno, los contenidos relacionales traumáticos carecen entonces de intercambios exitosos de regulación interactiva, como veíamos recién. Más bien, en ellos, tanto la madre como el niño, aunque estén muy próximos en términos fijos, están realmente autorregulándose de manera simultánea. Entonces, miremos esta imagen, este padre que está ahí retándole, ¿será que está tratando de regular a su hijo o hija? Más bien parece estar él tratando de regularse, de sacarse su rabia, sin que sus estados afectivos se puedan cruzar entonces. Entonces nos vemos aquí la regulación interactiva. Se genera un vacío en la comunicación emocional entonces, involucrada en la regulación interactiva que el niño requiere. El niño así va adquiriendo estos patrones de lo que él puede esperar del otro o ella puede esperar del otro y las replica en sus otras relaciones. Se organizan así expectativas básicas de patrones lamentables, ¿no? Subóptimos, de regulación interactiva, de qué tipo de relaciones busco establecer en el mundo. Meta en el trabajo con los padres, entonces, ayudar a los padres a cambiar el enfoque de controlar el comportamiento del niño a pensar sobre la experiencia del niño y su mente. Ayudarle a mentalizar a este hijo, fortalecer esta función reflexiva parental. Ayudar al padre a ver y asumir funciones de escucha y de entender para ayudar a su hijo a regularse, en lugar de intentar castigos como una solución rápida de salida, que fomentan la desregulación, ¿sí? Porque están desconectadas de
un deseo de regular al hijo, sino que más bien desde mi deseo adulto de regularme y sacarme la emoción que me invade. Entender, lo pongo más en grande, la responsabilidad parental de autorregularse entonces, para estar más disponible para poder ayudar a regular a este niño. Necesitamos fortalecer la capacidad de vernos a nosotros mismos desde fuera, ¿sí? ¿Cómo estará esto que yo hice? ¿Sí? Y de imaginarnos a los demás desde dentro. ¿Qué estará pensando él cuando me mira así? Capacidad de poder dar sentido a lo que sentimos y lo que pensamos en relación a lo que estamos viviendo, así como lo que debe estar sintiendo y pensando la otra persona en relación a lo que está viviendo. Capacidad de ver el impacto emocional de nuestra conducta sobre los otros y también, y esto también es un desafío, de tolerar el no saber. No sabemos bien qué está pensando el hijo, entonces no tenemos que actuar con certezas, tenemos que acompañar a los padres de los niños con que trabajamos a no actuar con certezas, a ver qué es una impresión que tenemos, que a lo mejor es eso, pero también puede ser otra cosa. Se puede mejorar en el contexto de la relación terapéutica, ¿sí? Un equipo terapéutico, también esto es interesante mirar, puede mejorar su rendimiento si se estimula la mentalización entre los profesionales compañeros. Entonces, miren qué interesante también el pensar que fortalecer la mentalización de estos padres, que nosotros también podamos mentalizar a este padre para que le sentirse mentalizado, mentalice mejor al hijo, es algo importante en la terapia, pero también que la mentalización entre profesionales, el trabajo en equipo, que a veces también puede verse alterado, ¿cierto? Es importante de trabajar. Esos espacios de supervisión, de evaluar, de enfrentar los conflictos también es fundamental. La salud mental no es estar feliz entonces y contento, sino saber gestionar las emociones dolorosas. Y esto es un aprendizaje complejo que se da desde los primeros años de la vida y que es necesario que también nosotros podamos ir acompañando a los adultos que cuidan a sus niños y adolescentes. Voy a pasar más rápido. Mm, Estamos casi en tiempo, Lucía. Bueno. por eso me quiero apurar para saltar algunas. Ah, objetivos, me voy a quedar con los objetivos y cosas finales. El tratamiento con las familias. Ayudar a las familias a mantener la capacidad de mentalización, aun cuando se encuentran en situaciones estresantes, ¿cierto? Todas las familias pasamos por situaciones que son más estresantes, pero también el poder acompañarlos en esos procesos, acompañar a reflexionar sobre qué le estará pasando al otro con esto, cómo están ellos, ¿no? Es fundamental también el trabajo con la familia de estos niños. Ayudar a las familias a cambiar de ciclos no mentalizantes, como estos impas, estos errores interactivos que ocurren, hacia discusiones más mentalizantes, que promuevan la seguridad, la confianza, mantener el apego entre los miembros, ¿sí? De manera que podamos también tratar de entender por qué el otro me habla de esa manera, más que juzgar solo la conducta. Demostrar cómo el restaurar la capacidad de mentalizar ayuda a resolver los problemas que le hacen sufrir como familia e individuo. Cómo también, como ver las ventajas de poder mentalizar una vez que le explicamos cómo funciona esto también, para poder regularse a sí mismo y en ese sentido regular más a los otros. La base de la reparación de ese daño es ofrecer relaciones terapéuticas que sean de buenos tratos, de afecto y respeto incondicional, tanto al niño como a los padres. Y desde aquí entendemos este concepto de la plasticidad estructural también, que nos permite reestructurarnos para reparar lo dañado a nivel relacional, cerebral y de autoorganización, que estimula la autoorganización cerebral gracias a la vinculación afectiva con el otro. Y en eso tenemos la posibilidad de reparar a través del vínculo, de generar espacios seguros también, de ser terapeutas sensibles. También en cuanto a las intervenciones, va a darse un intercambio relacional que al ser explícito podemos ayudar en la resignificación de ciertas situaciones, de esas lecturas dolorosas que dan más juiciosas, el poder ayudarles a resignificar de una manera más respetuosa con el niño, con la familia, con el adulto también, generando preguntas, ayudando a organizar ciertos significados, y teniendo en mente este conocimiento explícito, más consciente de ciertas cosas que pueden ocurrir, como por ejemplo el ayudarles a este tema de la mentalización para regularse mejor. Y más a nivel implícito, bueno, le permite al paciente reorganizar la experiencia, el poder ir resignificando, encontrándole otro significado al cómo actuamos, a por qué me comporto así, por qué mi hijo se comporta de esta manera, les permite también reorganizar la experiencia, generando también más momentos de encuentros, ¿sí? Que resulten menos amenazantes. Esto va aportando también el saber implícito, procedimental y
surgiendo entonces nuevos modos de estar con otros. Para terminar entonces, destacar algunas cosas, la perspectiva intersubjetiva que está a la base de la regulación interactiva nos permite comprender y orientar la intervención de la terapia con niños y sus padres como sujetos de terapia, ¿cierto? Entendiendo la relevancia de que si nosotros queremos favorecer la autorregulación del niño, es imposible que trabajemos solo con ellos. Necesitamos darle un espacio y comprender primero cómo ha estado, cómo ha sido esa regulación interactiva. Y también tratar de comprender un poco ese padre. De repente, desde los enfoques que tengamos, pero pueden considerar la importancia de la transgeneracionalidad. Comprender y orientar la intervención de la terapia con niños, perdón, poder considerar la relación entre ellos como el espacio de intervención y de cambio. En este sentido, entender la relación también como nuestro paciente central, digamos. No es solo que tenemos que cambiar al niño, que tenemos que ayudar a ese cambio, y ni tampoco todo el adulto, sí también. O vamos a responsabilizar ambas partes, no podemos apoyar a ambas partes, en fortalecer la relación y trabajar desde ahí. Trabajar la regulación emocional del paciente infanto-juvenil implica entonces atender a la regulación interactiva que se da en la matriz intersubjetiva, ¿no? Que se da ahí en las interacciones familiares, relacionales, más allá de la diada. Fortalecer la sensibilidad materna y por tanto la mentalización o función reflexiva, la pueden encontrar también en algunos artículos, permite poner el foco en la integridad del niño, más allá de cambiar su conducta, como hemos dicho. Y tenemos momentos de encuentro que pueden reorganizar los modos de estar con, así como la experiencia del sí mismo, ¿sí? También puede reorganizar la experiencia del sí mismo y la experiencia con los otros, con lo que podemos encontrar en las relaciones. Y vemos cómo en el encuentro entre terapeuta y paciente también es una oportunidad para vincularse de una manera distinta, para ayudar a regular al otro, ¿sí? O en la medida que también nos regulamos a nosotros mismos. Y entendemos esa regulación interactiva y vemos también el pasar de las sesiones como eso va favoreciendo este saber procedimental del paciente, de que también va entendiendo que hay otras formas de estar con, otras formas de relacionarse a partir de este vínculo que se genera en el espacio terapéutico. El proceso terapéutico con el niño entonces y su familia o sus padres puede significar un giro en la trayectoria evolutivo-relacional individual. A mí me parece muy potente también cerrar o terminar con la idea de que el poder ayudar a una familia en este tipo de situaciones puede ser tan relevante como de tener estas pautas transgeneracionales y que ya este niño no vuelva a repetir esos tipos de apego, ¿no? Esa manera de mentalizar a sus hijos en el futuro eh, de la misma manera, ¿no? Así que también es una posibilidad de reparación un poco más en global, ¿no? Bien, eso más o menos quería compartir Bueno, con ustedes. Lucía, oye, la verdad que da para mucho. No, Da para mucho, sí. sí, es un tema, a mí me encanta este tema, pero tenemos que dejarle contenido para el diplomado. No quiero que cuentes Sí, todo. es verdad. Pero no, Yo y mis otros colegas también profundizamos bastante varios de eh, estos conceptos y contenidos. no, no, sí, y está espectacular, detallado. En realidad, como dices tú, es un tema que es súper profundo y que da para muchísimo, muchísimo tema. Me preguntan por ahí si hay posibilidad de poder conseguir el PPT o algunos extractos de ahí. ¿Podríamos prepararle algo para mandarle después a la gente? De todas maneras, de todas maneras. Bueno, vamos entonces a preparar un correo donde ustedes van a tener esa Sí. información y bueno, obviamente también van a tener esa posibilidad. Ahí ya están recibiendo algunos comentarios en el chat para que tú puedas ir viendo ahí algunas cositas que te van enviando. Y también decirles, bueno, mientras tanto, sí, les quiero comunicar algo. Nosotros tenemos por escrito, digamos, que íbamos a sortear 2 medias becas y 2 libros, pero por alguna razón no puedo hacerlo ahora, no puedo descargar el listado de firmas, que sí, yo dejé acá el listado de las firmas para que lo hagan, de asistencia, ahí lo dejé en el chat, pero sí vamos a hacer algo claro. Mañana voy a hacer un video en Instagram para el sorteo con la ruleta y todas las cosas, porque los chicos que están conmigo saben y ahora no la pude encontrar y bueno, en fin. O sea, no pude descargar el listado. Pero vamos a transparentar todo y le vamos a mandar a los beneficiados o beneficiadas el regalo de la media beca a través del correo y también a ustedes les vamos a informar cuando se envían los certificados de asistencia, que ya sería para la próxima semana, y la posibilidad de que Lucía nos pueda mandar ahí eventualmente su PPT.
así que, o un extracto de lo que tenga. Te manda Por muchos supuesto, saludos la encantada. gente. Marjorie dice muchos saludos a Lucía. Bueno, hay varias preguntas que Gracias, si te saluda. animas, Sí, que sí, veo. si te A animas ver, ahí a estoy responder por ahí. viendo. El primero Sí. que veo dice, ¿podría explicar el concepto de responsividad? Responsividad tiene que ver con el responder de manera adecuada al niño, ¿sí? Responsividad como desde responder, como es. Ok, Adecuada y ok. contingente, ¿no? Sí, Ah, ¿tú tienes redes sociales o algún correo si alguien eventualmente quiere por ahí saber algo más de ti? sí, de todas maneras. O sea, redes sociales no me manejo ahí tanto como de manera pública, pero tengo sí mi correo, así que me escriben cualquier cosa, sí, Bueno, te lo muy bien, escribo por ahí. muy bien. Voy a Si dejar quieren aquí algo de en, la bibliografía.